Animales a Dioses es un libro que a través de 455 páginas te cuenta la historia completa de la humanidad y cómo pasamos de ser seres igual de insignificantes que una luciérnaga o una medusa a pisar la luna, dividir el átomo y crear bombas nucleares. Mientras lo lees podrás pensar que se trata de un libro de ciencia ficción, pero en realidad es la historia de la humanidad. Este es un bestseller internacional con más de 10 millones de ejemplares vendidos, recomendado por Barack Obama, Bill Gates e incluso Mark Zuckerberg. Es un libro un poco escandaloso, pues tiene muchas ideas contrarias a lo que tradicionalmente nos enseñan en casa o en la escuela, y hoy vas a escuchar el resumen completo de este maravilloso libro. Pero antes, si estás escuchando esto en Spotify, te invito a que le des seguir al podcast Sumare para que te aparezcan los nuevos episodios, para que Spotify te envíe notificaciones cada jueves que publiquemos un nuevo episodio, porque este es el primero de 12 libros que vamos a resumir aquí en el podcast. Y si nos estás viendo en YouTube, suscríbete. Recuerda, cada jueves un nuevo episodio. Ahora sí, antes de comenzar el libro, siempre me gusta iniciar por quién es el autor. Yuval Noah Harari actualmente tiene 48 años, es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde nació en Israel, se especializó en historia medieval e historia militar, pero tras doctorarse por la Universidad de Oxford, pasó al campo más amplio de la historia del mundo y los procesos macrohistóricos. Animales a Dioses, que de hecho se llama Sapiens en inglés, es su libro más popular, pero tiene otros más. El que le sigue, después de este, se llama Homo Deus, que es una breve historia del mañana. Podríamos decir que Animales a Dioses habla más del pasado, Homo Deus habla del futuro, y tiene uno muy bueno que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que habla más del presente. Y también tiene una fundación, junto con su esposo, se llama Sapiens. Es una organización enfocada en proyectos sociales y educativos. El libro está dividido en 4 partes. Si tú abres el índice, vas a ver que tiene 4 partes. La parte número 1 se llama La Revolución y es cuando el ser humano desarrolló el lenguaje, cuando empezamos a comunicarnos y esto nos permite estar en grupos cada vez más grandes. Después llegó la Revolución Agrícola, que fue cuando domesticamos los primeros cereales como el trigo o el maíz y también algunos animales, cómo empezamos a expandirnos gracias a que empezamos a crear ciudades cada vez más grandes. En la tercera parte vamos a ver, se llama La Unificación de la Humanidad, y aquí habla de el dinero, habla de los imperios, habla de la religión y pues si en realidad la historia tiene cierta justicia o no, si la historia es justa. Este es un capítulo bastante interesante. La parte número 4 y última es la revolución científica. Aquí descubrimos la ignorancia. Es cuando pues cuando se descubre la ciencia de alguna manera, cuando creamos el capitalismo, cuando la revolución industrial explota. Y también al final el epílogo, que es el cierre, que en realidad solamente tiene una página. Para mí es el mejor epílogo que haya leído en un libro y se los voy a leer completo al final. En este epílogo tiene una conclusión un poco cruda, ahí lo van a escuchar, pero que pues vale la pena. Es un libro precioso y lo vamos a ir resumiendo. Ahora, quiero hacer un disclaimer antes de arrancar. Este es un podcast, es un poco más lento que un video, me la llevo un poco más tranquilo, me la llevo un poco más platicado. De hecho, aquí tengo mi café a un costado. Normalmente yo en mis videos hablo muy rápido porque necesito meter mucha información en 1 minuto y medio, que es lo que trato de que dure. Entonces se siente un poco diferente cuando hago este formato, pero es la idea. Esto es para escuchar ejercicio o mientras estás lavando platos, mientras estás yendo en el trayecto al trabajo en el auto o estás en el tráfico. Así que te pido que nos la llevemos con calma, que lo disfrutemos y a continuación vamos a resumir el libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Comenzamos con la primera parte, la revolución cognitiva. 3 revoluciones importantes formaron el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70,000 años. Después la revolución agrícola la aceleró. Y por último, la revolución científica empezó hace solo 500 años. Este libro cuenta el relato de cómo estas 3 revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que los acompañan. Si hoy hiciéramos una excursión por África, viajáramos en el tiempo 2 millones atrás, pudiéramos encontrar familiares bastante parecidos a los humanos. Estos humanos arcaicos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el rango social y el poder, igual que ahora.
pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los elefantes. La verdad es que no había nada de especial en esos humanos arcaicos. Nadie, y mucho menos esos mismos humanos, tenían alguna idea de que sus descendientes caminarían algún día sobre la luna, dividirían el átomo y desentrañarían el código genético, e incluso escribirían libros de historia como este. Lo más importante que hay que saber es que estos humanos eran animales igual de insignificantes que no ejercían ni un impacto sobre el ambiente como las luciérnagas o las medusas. Y hay que recordar que todos los miembros de una familia remontan hasta una matriarca o un patriarca fundador. La verdad es que durante mucho tiempo el Homo sapiens, que así es como Yuval Noah Harari le dice a los humanos a lo largo de todo el libro, los Homo sapiens, durante mucho tiempo los Homo sapiens prefirieron considerarse animales separados al resto, pero la verdad es que nos guste o no, somos miembros de una familia grande y particularmente ruidosa, la de los grandes simios. Nuestros parientes vivos más próximos incluyen a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Los chimpancés son los más próximos y hace aproximadamente 6 millones de años una única hembra de simio tuvo 2 hijas. Una se convirtió en el ancestro de todos los chimpancés y la otra es nuestra propia abuela. Estamos acostumbrados a pensar que somos la única especie humana, porque durante los últimos 10.000 años hubieron muchas especies parecidas al Homo sapiens. Lo importante aquí es que hace unos 2 millones de años la Tierra era el hogar de varias especies humanas. Así como hoy actualmente hay varias especies de osos, hay osos pardos, hay osos negros, hay osos grizzlies, y hubieron diferentes tipos de humanos. Lo que todos los humanos teníamos en común era nuestro cerebro extraordinariamente grande en comparación con el de los otros animales. En el Homo sapiens el cerebro supone el 2 a 3% del peso corporal total, pero consume el 25% de la energía corporal cuando el cuerpo está en reposo, en comparación con los simios, que solo requiere el 8% de energía en momentos de reposo. La verdad es que los humanos pagamos por nuestro gran cerebro de 2 maneras. Primero, pasamos más tiempo en busca de comida y segundo, nuestros músculos se atrofiaron. La verdad es que un chimpancé no le puede ganar a un Homo sapiens en una discusión, pero el simio puede despedazar al hombre como si fuera una muñeca de trapo. La verdad es que hoy en día nuestro cerebro nos compensa magníficamente porque tenemos coches, tenemos armas, pero en ese momento, cuando no había nada de eso, entre el simio y el humano no había mucha diferencia a pesar de que tuviéramos un cerebro gigante. Dejamos de caminar en 4 patas y empezamos a caminar en 2, pero el estar erguidos todo el tiempo comenzó a generar sus problemas, especialmente porque soportar el cráneo. Desde ahí comenzaron los dolores de espalda y la tortícolis. Las mujeres la verdad es que lo sufrieron más porque caminando erecto necesitaba caderas más estrechas, lo que redujo el canal de parto. Y fue en un momento en donde los bebés tenían cabezas cada vez más grandes. Así que las mujeres empezaron a morir al dar a luz. Las mujeres que parían unos meses antes, cuando el cerebro y la cabeza del niño eran todavía relativamente pequeñas y flexibles, vivieron para tener más hijos. Por lo tanto, la selección natural favoreció que naciéramos a los 9 meses. La posición del género Homo, es decir, las diferentes versiones de los humanos en la cadena alimenticia, la verdad es que estaba en término medio, es decir, no estábamos hasta arriba como los leones o los tiburones. Durante millones de años, los humanos cazábamos animales más pequeños y recolectábamos lo que podíamos, al mismo tiempo que éramos cazados por otros depredadores. Y fue hasta hace apenas 100.000 años cuando el hombre saltó hasta la cima de la cadena alimenticia. Este salto espectacular desde la zona media a la cima, la verdad es que tuvo consecuencias bastante grandes, porque mientras otros animales que estaban en la cima, como los leones y los tiburones, habían evolucionado hasta alcanzar esa posición, lo habían hecho de manera muy gradual a lo largo de los años y esto había permitido que el ecosistema desarrollara frenos y equilibrios. Por ejemplo, a medida que los leones se hacían más mortíferos, las gacelas evolucionaban para correr más deprisa y las hienas para cooperar mejor y los rinocerontes para tener un mal genio. Pero los humanos alcanzamos muy rápidamente la cima y el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse. Tal vez por eso hemos extinto a la mayoría de los animales. Y avanzando un poquito más en la historia, cuando comenzaron a aparecer las nuevas maneras de pensar y de comunicar en los Homo sapiens, que la verdad es que hasta ahora no se sabe qué fue lo que lo ocasionó, fue lo que nos comenzó a permitir conquistar el mundo. Porque no era precisamente tener un sistema de comunicación, porque hay muchos animales que los tienen, incluso los insectos, las abejas o las hormigas pueden interactuar unos con otros. No era solamente eso. Lo que nos había permitido evolucionar, lo que nos había permitido subir, era algo que Yuval Noah Harari llama una variante del chisme.
La teoría del chisme puede parecer una broma, pero hay numerosos estudios que lo respaldan. Incluso hoy en día, la inmensa mayoría de la comunicación humana, ya sea a través de mensajes, de llamadas, en periódicos, es chisme. Porque la característica realmente única de nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información sobre los hombres y los leones, más bien es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, ni oído, ni olido. Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Y nos pone un ejemplo. Nunca vamos a convencer a un mono de que nos dé un plátano con la promesa de que después de morir tendrá un número ilimitado de plátanos a su disposición en el cielo de monos. Este tipo de cosas las comenzó a crear el humano. Las hormigas y las abejas también pueden trabajar juntas en un gran número, pero lo hacen de una manera muy rígida y solo con parientes muy cercanos. Los lobos y los chimpancés cooperan de manera mucho más flexible que las hormigas, pero solo pueden hacerlo con un pequeño número de individuos que conocen. En cambio, los Homo sapiens pueden cooperar de maneras extremadamente flexibles con un número incontable de extraños. Y aquí es donde comienza a suceder la magia. Como consecuencia de la revolución cognitiva, el chisme ayuda a los Homo sapiens a formar bandas cada vez mayores y más estables, pero incluso el chisme tiene sus límites. El tamaño máximo natural de un grupo unido por el chisme es de unos 150 individuos. Entonces, ¿cómo consiguió el Homo sapiens cruzar este umbral crítico y acabar fundando ciudades que contenían decenas de miles de habitantes e imperios que gobernaban a cientos de millones de personas? El secreto, la aparición de la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. En resumen, la capacidad de crear una realidad imaginada a partir de palabras permitió que un gran número de extraños cooperaran de una manera muy efectiva. En ese momento, el Homo sapiens dejó atrás a todas las demás especies humanas y animales. Y para terminar la primera parte de la revolución cognitiva, tenemos un capítulo que se llama El Diluvio. Antes de la revolución cognitiva, los humanos de todas las especies vivían exclusivamente en el continente afroasiático. Pero durante cientos de miles de años fueron incapaces de aventurarse en mar abierto. Ninguno llegó a América, Australia o a islas remotas como Madagascar, Nueva Zelanda y Hawái. Como resultado, los organismos de tierras distantes como Australia y Madagascar evolucionaron en aislamiento durante millones y millones de años, adoptando formas y naturalezas muy diferentes a las de sus parientes afroasiáticos. A raíz de la revolución cognitiva, los sapiens adquirieron la tecnología, las habilidades de organización y quizá incluso la visión necesaria para salir de Afroasia y colonizar el mundo exterior. Su primer logro fue la colonización de Australia, hace unos 45,000 años. Aprendieron cómo construir y gobernar estas como balsas que les permitían ir al mar y se convirtieron en pescadores, comerciantes y exploradores a larga distancia. El viaje de los primeros humanos a Australia es uno de los acontecimientos más importantes de la historia, al menos tan importante como fue el viaje de Colón a América o la expedición del Apolo 11 a la Luna. A medida que los Homo sapiens entraban al continente australiano, encontraron un extraño universo de animales desconocidos que incluían un canguro de 2 metros y 200 kilogramos, un león marsupial, que en ese momento era el mayor depredador del continente, koalas demasiado grandes como para acariciarlos, aves de 2 patas que tenían el doble del tamaño de los avestruces y serpientes de 5 metros de largo. Pero en cuestión de unos pocos miles de años, prácticamente todos estos gigantes desaparecieron. Las cadenas alimentarias en todo el ecosistema australiano se descompusieron. Pero, ¿acaso fue culpa del Homo sapiens? Miren, este es un resumen, así que sí fue culpa del Homo sapiens. Les acabo de ahorrar varias páginas. Y miren, el registro histórico, es decir, la historia, deja evidente al Homo sapiens como un asesino ecológico en serie. Y suena bastante mal, pero es la historia y es lo que es. Pero ¿cómo es que esos Homo sapiens pudieron causar un desastre ecológico cuando apenas si tenían palos y piedras? Pues mira, los animales grandes tenían una reproducción muy lenta. Con que los humanos se eliminaran, aunque solo fuera 1 o 2 cada pocos meses, era suficiente para hacer que las muertes de estos animales superaran a los nacimientos. Y la verdad es que cuando los Homo sapiens llegaron por primera vez, imagínate a un león marsupial gigante viendo a un Homo sapiens chiquito a un lado. Al voltearlos a ver, pues obviamente parecían insignificantes. Pero cuando los sapiens llegaron a Australia, ellos ya dominaban el fuego.
Esto les permitió incendiar grandes áreas, acorralar a estos animales. Como trabajaban en grupo, los cazaban y los mataban. Y así se repitió en diferentes momentos de la historia. Cuando los primeros americanos se dirigieron hacia el sur de Estados Unidos, desde Alaska, encontraron mamuts y mastodontes, roedores de tamaños de osos y manadas de caballos y camellos y leones gigantes. Habían tigres dientes de sable y perezosos terrestres gigantes que pesaban hasta 8 toneladas y alcanzaban una altura de 6 metros. Y ni digamos de Sudamérica, que albergaba un zoológico todavía más exótico de grandes mamíferos, reptiles y aves. Sin embargo, toda esta diversidad desapareció 2000 años después de la llegada de los sapiens. Y aunque algunos estudiosos intentan librar al Homo sapiens de haber extinto miles de millones de especies, la realidad es que si sumamos la extinción en masa en Australia y América y añadimos las extinciones a menor escala que tuvieron lugar mientras Homo sapiens se extendían por Afroasia, como la extinción de todas las demás especies humanas, la conclusión es inevitable. La primera oleada de colonización de los sapiens fue uno de los desastres ecológicos más grandes que aconteció el reino animal. Homo sapiens llevó a la extinción a cerca de la mitad de las grandes bestias del planeta mucho antes que los humanos inventaran la rueda, la escritura o las herramientas de hierro. Esta tragedia ecológica se volvió a repetir en innumerables ocasiones y a una escala menor después de la revolución agrícola. Y aquí me da mucha risa que Yuval Noah Harari nos pone: no le vaya a creer el lector a esos ecologistas sentimentales que afirmaban que nuestros antepasados vivían en armonía con la naturaleza, porque mucho antes de la revolución industrial, el Homo sapiens ya tenía el récord de todos los organismos en provocar el mayor número de extinciones en el planeta. ¿Y por qué ser tan crudos? O sea, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Algo que ya sucedió, algo que la verdad suena bastante cruel y bastante deprimente o triste, porque concluye en esta primera parte de la revolución cognitiva que quizás si hubiera más personas conscientes de las extinciones que ha provocado el Homo sapiens a lo largo de toda su historia, se mostrarían menos indiferentes acerca de la tercera oleada, le llama a él, en la que estamos siendo parte hoy en día. Si supiéramos cuántas especies ya hemos erradicado, podríamos estar más motivados a proteger las que todavía sobreviven. Y con esto llegamos a la segunda parte, la revolución agrícola. La segunda parte de este libro comienza con un capítulo que se llama El mayor fraude de la historia, y es que es así como Yuval Noah Harari le llama a la revolución agrícola, a la domesticación de las plantas. ¿Pero por qué? Nos cuenta que hasta ese entonces los sapiens continuaban viviendo también de la recolección de plantas silvestres y de la caza de animales salvajes, pero todo esto cambió hace unos 10.000 años cuando los sapiens empezaron a dedicar casi todo su tiempo y esfuerzo a manipular la vida de unas pocas especies de animales y plantas. Sembraban semillas, regaban las plantas, arrancaban malas hierbas del suelo y conducían a los carneros a los mejores pastos. A esto se le llamó la revolución agrícola. Y para comenzar a entender esto del fraude, recordemos cómo vivían los cazadores-recolectores. Pasaban la mayor parte del tiempo de maneras estimulantes y variadas y tenían menos peligro de padecer hambre y enfermedades. La verdad es que la revolución agrícola amplió la suma total de alimento a disposición de la humanidad, pero el alimento adicional no se tradujo en una mejor dieta. El agricultor medio trabajaba más duro que el cazador-recolector medio y a cambio obtenía una dieta peor. Por eso a la revolución agrícola la llama el mayor fraude de la historia. Pensemos por un momento en la revolución agrícola desde el punto de vista del trigo. Hace 10.000 años el trigo era solamente una hierba silvestre, o una de muchas, confinada a una pequeña área en el oriente. De pronto, al cabo de solo unos pocos milenios, crecía por todo el mundo. Según los criterios evolutivos básicos de supervivencia, podríamos decir que el trigo se ha convertido en una de las plantas de más éxito en la historia de la Tierra. Además, las nuevas tareas agrícolas exigían tanto tiempo que las personas se vieron obligadas a instalarse de forma permanente junto a sus campos de trigo. Esto fue lo que cambió por completo el modo de vida de los Homo sapiens. Pero entonces, ¿qué era lo que el trigo le ofrecía a los Homo sapiens? Pues resulta que cultivar trigo proporcionaba mucha más comida por unidad de territorio y por ello permitió al Homo sapiens multiplicarse exponencialmente. La moneda de la evolución no es el hambre ni el dolor, sino copias de ADN. De la misma manera que el éxito económico de una compañía se mide solo por el número de dólares en su cuenta de banco y no por la felicidad de sus empleados, el éxito evolutivo de una especie se mide por el número de copias de su ADN. Esa fue la esencia de la revolución agrícola, la capacidad de mantener a más gente viva, pero en peores condiciones. ¿Y por qué
¿Una persona en su sano juicio desearía reducir su propio nivel de vida simplemente para multiplicar el número de copias de su ADN? La verdad es que nadie pensó en eso. La revolución agrícola fue una trampa. Durante largos milenios los humanos comían ocasionalmente granos de trigo, pero pues era nada más una parte de su dieta. Hasta hace unos 18.000 años, la última época glacial dio paso a un periodo de calentamiento global. A medida que aumentaban las temperaturas, también lo hicieron las precipitaciones. El nuevo clima era ideal para el trigo y otros cereales de Oriente Próximo, que se multiplicaron y se expandieron. La gente empezó a comer más trigo y a cambio, sin darse cuenta, extendieron su expansión. Pues algunas personas recogían estos granos y los llevaban a sus campamentos y pues habían algunos pequeños granos que caían inevitablemente en el camino y alrededor del campamento. Con el tiempo cada vez más trigo crecía alrededor de los senderos favoritos de los humanos y alrededor de sus campamentos. Así es como pequeños grupos de humanos comenzaban a abandonar de manera gradual su estilo de vida nómada y establecerse en campamentos estacionales e incluso permanentes. Al principio pudieron haber acampado durante 4 semanas, lo que duraba una cosecha. Una generación más tarde, al haberse multiplicado y extendido las plantas de trigo, el campamento de cosecha pudo haber durado 5 semanas, después 6, hasta que finalmente se convirtió en una aldea permanente. En ese momento, los cazadores-recolectores se habían convertido en agricultores. Y en ese momento no solamente se comenzó a domesticar las plantas, sino también algunos animales como los carneros, las cabras, los cerdos y las gallinas. Los humanos habían descubierto que era ventajoso para ellos cazar únicamente a animales adultos o los enfermos. Y en ese momento la gente empezó a hacer una selección cada vez más cuidadosa. Por ejemplo, cruzaban a las gallinas más gordas con las más lentas. De modo que con cada nueva generación, las gallinas se hacían cada vez más gordas, más sumisas y menos curiosas. Y a medida que los humanos se extendían por el mundo, lo mismo hicieron sus animales domesticados. De hecho, la gallina doméstica es el ave más ampliamente extendida de las que hayan existido nunca. Y tanto los pollos como las vacas domésticas podrían representar una historia de éxito evolutivo, pero también figuran entre los animales más desdichados que jamás hayan existido. Y si están viendo esto en YouTube, aquí van a poder ver la imagen, o si lo están viendo en video podcast en Spotify, aquí hay una imagen de una vaquita encerrada y lo que dice es: una ternera moderna en una granja industrial de carne. Inmediatamente después de nacer, la ternera es separada de su madre y encerrada en una minúscula jaula, no mucho mayor que su propio cuerpo, donde pasará toda su vida, unos 4 meses aproximadamente. Nunca abandona su jaula, ni se le permite jugar con otras terneras, ni siquiera andar, y todo para que sus músculos no se fortalezcan. Unos músculos blandos significan un bistec blando y jugoso. La primera vez que la ternera tiene ocasión de andar y tocar a otras terneras es en su camino al matadero. En términos evolutivos, el ganado vacuno representa una de las especies animales con más éxito que haya existido nunca. Al mismo tiempo, figuran entre los animales más desgraciados del planeta. Para la inmensa mayoría de los animales domésticos, la revolución agrícola fue una catástrofe terrible. Su éxito evolutivo carece de importancia. Un rinoceronte salvaje que se halla al borde de la extinción está probablemente más satisfecho que un ternero que pasa su corta vida dentro de una caja minúscula y que es engordado para producir jugosos bistecs. Esta discrepancia entre el éxito evolutivo y el sufrimiento individual es quizá la lección más importante que podemos extraer de la revolución agrícola. Y llegamos a otro capítulo que se llama Construyendo pirámides. A raíz de la revolución agrícola y la aparición de ciudades cada vez más pobladas, comenzaron a presentarle al Homo sapiens cierto problema, y era la cooperación de masa. Afortunadamente aparecieron los mitos. Cuando la revolución agrícola abrió oportunidad para la creación de ciudades llenas de gente e imperios poderosos, la gente inventó relatos acerca de grandes dioses, de patrias y sociedades anónimas para proporcionar los vínculos sociales necesarios. La imaginación humana estaba construyendo asombrosas redes de cooperación en masa. Más o menos por el año 8500 a.C., los mayores poblados del mundo eran aldeas como las de Jericó, en donde vivían unos cientos de individuos, pero entre 1000 a.C. y 500 a.C. aparecieron los primeros mega imperios en Oriente Próximo. El imperio asirio, el imperio babilonio y el imperio persa. Gobernaban a varios millones de súbditos y mandaban a decenas de soldados. En su cenit, el imperio romano recaudaba impuestos de hasta 100 millones de súbditos. 100 millones, para que se hagan una idea, México tiene como 110 millones de personas. Y estamos hablando de año 200 a.C. Pero aquí el autor hace énfasis en una palabra: cooperación. La cooperación, la verdad es que suena muy altruista, aunque rara vez fue voluntaria e igualitaria.
la mayoría de las redes de cooperación humana se han organizado para la opresión y la explotación. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo pueden los mitos sustentar imperios enteros? Examinemos ahora dos de los mitos mejor conocidos de la historia. El Código de Hammurabi, de aproximadamente 1776 a.C., que sirvió como manual de cooperación para cientos de miles de antiguos babilonios, y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que fue en 1776 después de Cristo, que en la actualidad todavía sirve como manual de cooperación para cientos de millones de americanos modernos. Pero vámonos a Babilonia, que en ese momento era la ciudad más grande del mundo. El rey babilonio más famoso fue Hammurabi, y su fama se debe principalmente al texto que lleva su nombre, el Código de Hammurabi. Se trata de una colección de leyes y decisiones judiciales cuyo objetivo era presentar a Hammurabi como un rey justo. Las generaciones futuras tomaron nota. La élite intelectual y la burocrática de la antigua Mesopotamia canonizó el texto e incluso muchos escribas continuaron copiándolo después de que Hammurabi había muerto. Pero, ¿de qué trataba esto del Código de Hammurabi? El texto iniciaba diciendo que los dioses Anu, Enlil y Marduk, que eran las principales deidades del panteón mesopotámico, habían designado casualmente a Hammurabi para que la justicia prevaleciera en la tierra, para abolir a los inicuos y a los malos y para impedir que los fuertes oprimieran a los débiles. Ahorita voy a leer algunas de las leyes o reglas que tenía este código. 196. Si un hombre superior deja tuerto a otro hombre superior, lo dejarán tuerto. 198. Si deja tuerto a un plebeyo o le rompe un hueso a un plebeyo, pagará 60 siclos de plata. 209. Si un hombre superior golpea a una mujer de clase superior y así le provoca que aborte a su feto, pagará 10 siclos de plata por su feto. Después de listar sus sentencias, Hammurabi vuelve a declarar que estas son las justas decisiones que Hammurabi, el hábil rey, ha establecido y por las que ha dirigido la tierra a lo largo de la ruta de la verdad y del camino correcto de la vida. Soy Hammurabi, noble rey, no he sido descuidado ni negligente hacia la humanidad, y cuyo pastoreo me encargó el dios Marduk. Bastante interesante, ¿verdad? Estas fueron las primeras invenciones imaginarias, las primeras leyes imaginarias a la humanidad. El Código de Hammurabi afirmaba que el orden social babilonio se basaba en principios universales y eternos de justicia, dictados por los dioses. Ahora, vámonos 3500 años más adelante. Los habitantes de 13 colonias británicas en Norteamérica sentían que el rey de Inglaterra los trataba injustamente. Sus representantes se unieron en la ciudad de Filadelfia y el 4 de julio de 1776 las colonias declararon que sus habitantes ya no eran súbditos de la corona británica. Su declaración de independencia proclamó principios universales y eternos de justicia, que como los de Hammurabi estaban inspirados por un poder divino. La Declaración de Independencia de Estados Unidos afirma: sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Al igual que el Código de Hammurabi, el documento fundacional de Estados Unidos promete que si los americanos actúan según sus sagrados principios, millones de ellos podrán cooperar de manera efectiva y vivir seguros y en paz en una sociedad justa y próspera. Ambos textos nos plantean un dilema. Según los americanos, todas las personas son iguales, mientras, según los babilonios, las personas son claramente desiguales. Desde luego, los americanos dirán que ellos tienen razón y que Hammurabi estaba equivocado. Y Hammurabi, por supuesto, replicaría que él está en lo cierto y que los americanos están equivocados. Pero en realidad, ambos están equivocados. Tanto Hammurabi como los padres fundadores americanos imaginaban una realidad regida por los principios de justicia universales e inmutables, como la igualdad y la jerarquía, pero el único lugar en el que tales principios existen es en la fértil imaginación de los sapiens y en los mitos que inventan y se cuentan unos a otros. La verdad es que estos principios no tienen validez objetiva. Según la ciencia de la biología, las personas no fueron creadas, sino que fueron evolucionando. Del mismo modo, no existe un creador que dote a la gente de algo, solo existe un proceso evolutivo ciego y desprovisto de propósito. Y de la misma manera, los derechos no existen en la biología. Los que abogan por la igualdad y los derechos humanos pueden indignarse por estas líneas que dice Yuval Noah Harari. Y es probable que su respuesta sea:
Ya sabemos que las personas no son iguales desde el punto de vista biológico, pero si creemos que todos son iguales en esencia, esto nos permitirá crear una sociedad estable y próspera. Y Yuval dice, no tengo ningún argumento que oponer. Esto es precisamente a lo que quiero llegar con orden imaginado. Creemos en un orden particular no porque sea objetivamente cierto, sino porque creer en él nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor. Los órdenes imaginados no son conspiraciones malvadas o espejismos inútiles, más bien son la única manera en que un gran número de humanos puede cooperar de forma efectiva. Y es fácil aceptar que el Código de Hammurabi era un mito, pero no queremos oír que los derechos humanos también sean un mito. Si la gente se diera cuenta que los derechos humanos solo existen en la imaginación, habría algún peligro en que nuestra sociedad se desploma. Voltaire alguna vez dijo acerca de Dios, Dios no existe, pero no se lo digan a mi criado, no vaya a ser que me asesine durante la noche. Homo sapiens no tiene derechos naturales de la misma manera que las arañas, las hienas o los chimpancés no tienen derechos naturales. Y con esto llegamos al capítulo de sobrecarga de memoria, que es cuando se presenta un problema para el cerebro humano. Y es que se ha adaptado para almacenar y procesar solo ciertos tipos concretos de información. Es decir, habíamos podido almacenar información sobre botánica, sobre zoología o incluso sobre topografía, pero cuando comenzaron a aparecer sociedades particularmente complejas por consecuencia de la revolución agrícola, se hizo vital un tipo completamente nuevo de información: los números. Los cazadores-recolectores no se vieron nunca obligados a manejar una gran cantidad de datos matemáticos. Pero para mantener un reino grande, los datos matemáticos eran vitales. Esta limitación mental restringía gravemente el tamaño y la complejidad de los colectivos humanos. Pero los primeros en superar el problema fueron los antiguos sumerios de Mesopotamia. Entre 3500 y 3000 a.C., algunos genios sumerios anónimos inventaron un sistema para almacenar y procesar información fuera de su cerebro. El sistema de procesamiento de datos que los sumerios inventaron se llama escritura. Y aquí nos presenta uno de los primeros mensajes que nuestros antepasados escribieron. Un total de 29.086 medidas de cebada se recibieron a lo largo de 37 meses. Firmado Kushim. Qué lástima, los primeros textos de la historia la verdad es que no contenían ideas filosóficas, ni poesía o leyendas, ni leyes, ni siquiera triunfos reales. Eran documentos económicos aburridos que registraban el pago de impuestos, acumulación de deudas y la posesión de propiedades. Y con esto llegamos a la última parte de la revolución agrícola. No hay justicia en la historia. ¿Cómo consiguieron los humanos organizarse en redes de cooperación masivas cuando carecían de los instintos biológicos para mantener dichas leyes? La respuesta a grandes rasgos es que los humanos crearon órdenes imaginarios y diseñaron escrituras. Estas redes fue para muchos una bendición dudosa, porque los órdenes imaginarios que sustentaban estas redes no eran neutros ni justos. Dividían a la gente en grupos artificiales acomodados en una jerarquía. Los niveles superiores gozaban de privilegios y poder, mientras que los inferiores padecían discriminación y opresión. El Código de Hammurabi, por ejemplo, establecía una jerarquía de superiores, plebeyos y esclavos. Los superiores tenían todas las cosas buenas de la vida. Los plebeyos, lo que sobraba, y los esclavos recibían una paliza si se quejaban. Y lo mismo los estadounidenses. A pesar de su proclamación de igualdad que habían creado en 1776, también había una jerarquía entre los hombres. Habían mujeres que se habían quedado sin autoridad, y también había una jerarquía entre los blancos que gozaban de libertad y los negros y los indios americanos considerados humanos de un tipo inferior. El orden americano también tenía una jerarquía entre ricos y pobres. Y es que todas estas separaciones mencionadas entre personas libres y esclavos, entre blancos y negros, entre ricos y pobres, se fundamentaban en ficciones. Pero es una regla de hierro de la historia que toda jerarquía imaginada niega sus orígenes ficticios y afirma ser natural e inevitable. Por ejemplo, Hammurabi consideraba que se lo habían ordenado los dioses. Aristóteles afirmaba que los esclavos tenían una naturaleza servil, mientras que las personas libres tenían una naturaleza libre. Y lo mismo pasaría si le preguntáramos a un capitalista sobre la jerarquía de la riqueza. Nos explicarían algo como que los ricos tienen más dinero porque son más capaces y diligentes. Pero hasta donde sabemos, todas estas jerarquías que acabamos de mencionar son productos de la imaginación humana. Contrariamente a lo que decía Aristóteles, no hay diferencias biológicas conocidas entre los esclavos y las personas libres. Simplemente han sido los humanos quienes convirtieron a algunas personas en esclavos y a otras a amos. Lamentablemente, las sociedades humanas complejas parecen requerir jerarquías imaginadas y discriminación injusta. Los estudiosos no conocen ninguna sociedad grande que haya podido librarse totalmente de la discriminación. Y es que las jerarquías cumplen una importante función,
permiten que personas totalmente desconocidas sepan cómo tratarse mutuamente sin perder el tiempo y la energía necesarios para presentarse personalmente unos con otros. Por ejemplo, tenemos pistas sociales que van desde la manera en la que una persona está vestida, su edad, incluso el color de la piel y del pelo. ¿Y por qué algunas sociedades tienen clasificaciones según castas, otras según su religión, otras según su color de piel o su género? ¿Qué es lo que lo explica? En la mayoría de los casos, las jerarquías se originaron como resultado de un conjunto de circunstancias accidentales y después se perpetuó y refinó a lo largo de muchas generaciones a medida que diferentes grupos desarrollaban intereses creados en ellas. Por ejemplo, muchos expertos suponen que el sistema de castas hindú tomó forma cuando los pueblos indo-arios invadieron el subcontinente indio hace unos 3000 años. Los invasores establecieron una sociedad en donde ellos, obviamente, ocupaban las posiciones más importantes como sacerdotes y guerreros y le permitieron a los nativos que vivieran como siervos y esclavos. Como ellos eran pocos, lo que hacían era dividir a la población en castas y se les exigía que no se mezclaran. Obviamente, quienes habían creado estas castas decían que era por un tema cósmico en lugar de simplemente porque ellos lo quisieron. Y estas ideas pues no son exclusivas de los hindús, así como esta separación imaginaria ha sucedido en todas las épocas de la historia. Oigan, y hasta aquí ya estamos terminando la segunda parte de la Revolución Agrícola. Me estoy saltando varias páginas porque ya tengo subrayado lo del resumen, pero mientras leo las partes que me estoy saltando, me recuerda que tengo que decirles que este es un resumen para quienes no tengan la posibilidad en este momento de adquirir el libro, porque tal vez no exista en su ciudad una librería, lo que sea, pero definitivamente si tienen la oportunidad, cómprenlo. De verdad, es un libro increíble, cada página vale la pena, lo tengo completamente subrayado, no hay una página que no la tenga subrayada y de hecho es una de las cosas que más trabajo me costó porque todo es muy bueno. Entonces, nada más, era un recordatorio, vale muchísimo la pena leer el libro. El resumen ayuda, pero definitivamente disfrutar de una buena lectura, porque además cada quien ve el libro a través de sus ojos y a través de lo que necesita. Hasta aquí el pequeño comercial, vale la pena. Y con esto llegamos a la parte 3, la unificación de la humanidad. Esta tercera parte comienza con una pregunta. ¿La historia tiene alguna dirección? Es decir, ¿se está encaminando hacia algún lado en especial? Y la respuesta es sí. Lo que ha sucedido es que las culturas más pequeñas empiezan a agruparse en civilizaciones más grandes y complejas y el mundo está creando una sola megacultura. Hoy en día estamos acostumbrados a pensar en que el planeta es una única unidad, pero durante la mayor parte de la historia la Tierra era en realidad una galaxia entera de mundos humanos aislados. Y es que hace 1400 años aproximadamente, cerca del 90% de los humanos vivían en un único megamundo, que era Afroasia. Y la otra 10ª parte del resto de la población humana estaba dividida en 4 mundos de diferentes tamaños. Por un lado estaba el mundo mesoamericano, donde estaba América Central y América del Norte. Después estaba el mundo andino, donde está Sudamérica. Después estaba el mundo australiano y el mundo oceánico, Hawái o Nueva Zelanda. Pero avanzando un poco más en el tiempo, hoy en día casi todos los humanos comparten el mismo sistema geopolítico, el mismo sistema económico, el mismo sistema legal y el mismo sistema científico. De la misma manera que un único cuerpo orgánico contiene muchos tipos diferentes de órganos y células, así nuestra única cultura global contiene muchos tipos diferentes de estilos de vida y de gente y todos están estrechamente interconectados. Es decir, nos estamos haciendo una única megacultura. ¿Huelen eso? Es el olor del dinero. Y es que la realidad, el dinero fue creado muchas veces y en muchos lugares. La historia del dinero se trata más de una revolución puramente mental porque implicó la creación de una nueva realidad intersubjetiva que solo existe en la imaginación compartida de la gente. El dinero no son las monedas y los billetes. El dinero es cualquier cosa que la gente esté dispuesta a utilizar para representar de manera sistemática el valor de otras cosas con el propósito de intercambiar bienes y servicios. Y es por eso que han habido muchos tipos de dinero. El más familiar es la moneda, que es una pieza estandarizada de metal acuñado. Pero el dinero existió mucho antes que se inventara la acuñación. Habían sido utilizadas conchas, ganado, pieles, sal, cuentas, telas. De hecho, incluso hoy en día, las monedas y billetes son una forma rara de dinero. En 2006, la suma total de dinero en el mundo era de unos 473 billones de dólares. 473. Pero la suma total de monedas y billetes no llegaba a los 47 billones. Es decir, más del 90% de todo el dinero existe solamente en las computadoras.
De acuerdo con esto, la mayoría de las transacciones comerciales se ejecutan moviendo datos electrónicos de un archivo informático a otro, sin ningún intercambio de dinero en efectivo físico. Entonces, ¿cómo funciona el dinero y por qué esto fue un gran invento para la humanidad? Los dólares solo tienen sentido en nuestra imaginación. Su valor no tiene nada que ver con la estructura química de la moneda o del papel, ni del color o la forma. En otras palabras, el dinero es un sistema de confianza mutuo y no cualquier sistema de confianza mutuo. El dinero es el más universal y más eficiente sistema de confianza mutuo que jamás se haya inventado. El primer dinero conocido de la historia era el dinero de cebada sumerio y pues era simplemente cebada. Es por eso que el gran avance en la historia se dio cuando la gente llegó a confiar en dinero que carecía de valor intrínseco. Por ejemplo, en su momento cuando lo era la cebada por sí sola valía y podías hacer cosas con la cebada como comértela. Pero la cebada fue intercambiada en la antigua Mesopotamia por el ciclo de plata. A diferencia de la cebada, la plata no tenía un valor intrínseco, es decir, la plata no se puede comer, ni beber, ni hacer vestidos con ella. Su valor era puramente cultural. Y fue básicamente los navegantes y los conquistadores musulmanes y europeos quienes extendieron gradualmente pues el oro y la plata a lo largo de toda la tierra cuando navegaban por los mares. Entonces, a finales de la era moderna, todo el mundo era una única zona monetaria que se basaba ante todo en el oro y la plata. Es decir, para ese momento de la historia, las personas continuaban hablando en idiomas incomprensibles, obedecían a gobiernos completamente diferentes y adoraban a dioses distintos, pero todos creían en el oro y la plata. Estaba genial, ¿no? Ahora, yo creo que esta parte en donde hablamos de la unificación de la humanidad, justo lo dejó entre las tres revoluciones. Si se dan cuenta, son cuatro partes porque son tres revoluciones: la científica, la cognitiva y la agrícola. Y está esta cuarta parte que se llama la unificación de la humanidad, que en sí no es ninguna revolución, pero lo dejó aparte porque fueron como diferentes sistemas que fueron agrupando a la sociedad y que al mismo tiempo también la fueron uniendo. Entonces, después de hablar del dinero, llegamos a lo que se llama visiones imperiales. Y aquí nos explica que construir y mantener un imperio solía implicar la matanza depravada de grandes poblaciones y la opresión brutal de los que quedaban. Sin embargo, esto no significa que los imperios no dejen nada de valor a su paso. Pintar de negro todos los imperios y repudiar todas las herencias imperiales es rechazar la mayor parte de la cultura humana. Por ejemplo, en México tenemos una especie de trauma con la conquista española. La odiamos, pero en realidad nosotros somos los hijos de los españoles. Odiar a los españoles cuando nosotros mismos hablamos español es algo bastante irónico. Y aquí lo dice: una fracción importante de los logros culturales de la humanidad deben su existencia a la explotación de las poblaciones conquistadas. Los beneficios y la prosperidad que produjo el imperialismo de Roma proporcionó a Cicerón, a Séneca y San Agustín el tiempo libre y los medios para pensar y escribir. Hoy en día la mayoría de nosotros hablamos, pensamos y soñamos en lenguajes imperiales. Así que sí, no es como que podamos decir fue bueno o malo, simplemente es la historia. Oigan, y un paréntesis, ahora que estaba mencionando esto de México y la conquista, hay otro libro de historia muy bueno que se llama Los mitos que nos dieron traumas, que lo escribió Juan Miguel Zunzunegui, que es un mexicano, que habla justamente de cómo mexicanos estamos traumados con ciertas cosas, que Porfirio Díaz fue un dictador, los españoles nos conquistaron y nos robaron todo. Está muy bueno, se lo recomiendo, no es el único libro, tiene un montón igual y es de historia, está bastante interesante. Por ahí les dejo el dato para quienes quieran conocer más la historia de México desde otro punto de vista. Resulta tentador dividir de manera clara la historia en buenos y malos y situar a todos los imperios entre los malos. Al fin y al cabo, casi todos estos imperios se fundaron sobre la sangre y mantuvieron su poder mediante la opresión y la guerra. Pero, pues la mayor parte de las culturas actuales se basan en herencias imperiales. Si los imperios son por definición malos, ¿qué dice esto de nosotros? Todas las culturas humanas son, al menos en parte, la herencia de imperios y de civilizaciones imperiales, y no hay una cirugía académica o política que pueda dejar a las herencias imperiales a un lado sin matar al paciente, que seríamos nosotros. Y con esto llegamos al capítulo 12, que se llama La Ley de la Religión. Y este capítulo comienza diciendo que hoy en día se suele considerar a la religión como una fuente de discriminación, desacuerdo y desunión. Pero en realidad la religión ha sido la tercera gran unificadora de la humanidad, junto con el dinero y los imperios. Las religiones afirmaban que nuestras leyes no son el resultado de caprichos humanos, sino que son ordenadas por una autoridad absoluta y suprema. Y esto pues dio estabilidad social. Y algo importante es que las religiones deben de poseer dos cualidades. La primera es que debe de adoptar un orden sobrehumano, es decir, que no sea algo creado por los humanos, sino por algo como la naturaleza o los dioses. Y también que debe ser
misionera y universal. El gran avance llegó con el cristianismo. Esta fe se inició como una secta judía esotérica. Qué raro suena esto. Inició como una secta judía esotérica que intentaba convencer a los judíos de que Jesús de Nazaret era el Mesías que tanto tiempo habían esperado. Sin embargo, uno de los primeros líderes de la secta, que fue Pablo de Tarso, había de alguna manera razonado que si este Jesús se había molestado en hacerse carne y morir en la cruz por la salvación de la humanidad, entonces eso era algo que todos deberían escuchar y no solo los judíos. Así que era necesario extender la buena nueva, el evangelio, acerca de Jesús por todo el mundo. Los razonamientos de Pablo cayeron en tierra fértil y los cristianos empezaron a organizar actividades misioneras extendidas y dirigidas a todo el mundo. En uno de los giros más extraños de la historia, esta secta judía esotérica se apoderó del todopoderoso Imperio Romano. El éxito de los cristianos sirvió de modelo para otra religión monoteísta que apareció en la península arábiga, por ahí del siglo VII, el Islam. De ahí en adelante, el monoteísmo desempeñó un papel fundamental en la historia del mundo. Los monoteístas han tendido a ser mucho más fanáticos y misioneros que los politeístas, porque una religión que reconoce la legitimidad de otras creencias implica o bien que su Dios no es el poder supremo del universo, o bien que ha recibido de su Dios solo parte de la verdad universal. Así que los monoteístas creen por lo general estar en posesión de todo el mensaje del único Dios, así que se ven en la necesidad de desacreditar a las demás religiones. Y con esto llegamos al último capítulo de la unificación de la humanidad, de la tercera parte, que se llama El secreto del éxito. El comercio, los imperios y las religiones universales acabaron por situar prácticamente a todos los sapiens de todos los continentes en el mundo global en el que vivimos en la actualidad. Es decir, lo que hemos estado escuchando hasta ahora es básicamente la historia casi hasta nuestros días. Vimos la transición de muchas culturas pequeñas a unas pocas culturas grandes y finalmente a una única sociedad global. Pero decir que una sociedad global es inevitable no es lo mismo que decir que el resultado final tenía que ser una sociedad como la que ahora tenemos. Por ejemplo, ¿por qué está el inglés tan extendido en la actualidad y no el danés? ¿Por qué hay alrededor de 2.000 millones de cristianos y ningún maniqueo? Si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, hace unos 10.000 años, y poner todo de nuevo en marcha una y otra vez, ¿veríamos siempre el mismo resultado? La conclusión que ha llegado hasta ahora los historiadores es que, y esto puede no ser del agrado de muchos, pero la historia no es determinista, es decir, no es algo que fuera inevitable. Básicamente, lo que tenemos hoy en día como mundo, por ejemplo, poniendo el ejemplo de que son más los que hablan inglés que el danés, por ejemplo, podríamos decir que es accidental. Y entonces aquí llega a una pregunta bastante profunda y es, entonces, ¿por qué estudiar historia? A diferencia de la física o de la economía, la historia no es un medio para hacer predicciones exactas. Y aquí la respuesta que nos da Yuval Noah Harari es que estudiamos historia no para conocer el futuro, sino para ampliar nuestros horizontes, para comprender que nuestra situación actual no es natural ni inevitable y que en consecuencia tenemos ante nosotros muchas más posibilidades de las que imaginamos. Por ejemplo, al estudiar la manera en la que los europeos llegaron a dominar a los africanos, nos permite darnos cuenta de que no hay nada natural o inevitable en la jerarquía racial y que el mundo bien pudiera estar organizado de manera diferente. Y también es importante reconocer que la historia no se desarrolló en beneficio de los humanos. No hay ninguna prueba en absoluto de que el bienestar humano mejore de manera inevitable a medida que la historia se desarrolla. No hay ninguna prueba de que las culturas que son beneficiosas para los humanos tengan que triunfar y expandirse mientras que desaparezcan las culturas menos beneficiosas. No hay prueba alguna de que el cristianismo fuera una mejor opción que el maniqueísmo, por ejemplo, una religión extinta, o que el imperio árabe fuera más provechoso que los persas. No hay pruebas de que la historia actúe en beneficio de los humanos porque carecemos de una escala objetiva con la cual medir dicho beneficio. No debemos olvidar que son los vencedores los que escriben la historia y que, por supuesto, su definición va a ser la correcta. Por eso es importante preguntarnos, ¿deberíamos creer en los vencedores? Es decir, en aquellas sociedades, en aquellos imperios, en aquellas personas que fueron quienes terminaron venciendo la historia y poniendo ellos la manera de ser actual de la sociedad. Y con esto llegamos a la parte número 4, la revolución científica. Si estás viendo esto en YouTube o en el video podcast de Spotify, vas a ver la imagen de la bomba atómica. Alamogordo, 16 de julio de 1945. Esta es la imagen tomada 8 segundos después de que la primera bomba atómica fuera detonada.
Y ahora más adelante vamos a entender por qué pone una imagen de la bomba atómica, pero para la historia, el descubrimiento de la bomba atómica marcó el final y el principio de una era. Ahora, habiendo leído todo el libro y ahora dividiéndolo, estoy en la página 275 del libro, de 455, les puedo decir que esta cuarta parte es la más choncha, es casi la mitad del libro, y eso que es solamente uno de los 4 capítulos. Entonces, definitivamente, esta revolución científica fue bastante grande y bastante importante, al menos para el autor. Y comienza esta cuarta parte con una historia. Imaginemos que un campesino se hubiera quedado dormido en el año 1000 después de Cristo, más o menos en la época de Colón, y que de repente por alguna razón extraña se despierta en el siglo XXI con el sonido de la llamada de un iPhone. Ese campesino definitivamente hubiera sentido que estaba en otro planeta, porque los últimos años han sido testigos de un crecimiento vertiginoso y sin precedentes del poder humano. Para que se hagan una idea, en el año 1500 había unos 500 millones de Homo sapiens en todo el mundo. 500 millones. Actualmente hay 7,000 millones. En el año 1500, el dinero de todo el mundo eran como 250,000 millones. En la actualidad son 60 billones de dólares. Consideren las siguientes cifras. La población humana se ha multiplicado por 14, la producción por 240 y el consumo de energía por 115. 5 buques de carga modernos podrían llevar a bordo el cargamento que transportaban todas las flotas mercantes de la época. Una computadora moderna podría almacenar fácilmente las palabras y los números de todos los códices y pergaminos de todas las bibliotecas medievales, y aún les sobraría espacio. Cualquier banco grande de hoy contiene más dinero que el de todos los reinos premodernos juntos. Antes del siglo XVI no había ningún humano dándole la vuelta a la Tierra. Esto cambió en 1522 cuando la expedición de Magallanes regresó a España después de un viaje de 72,000 kilómetros. Le había llevado 3 años darle la vuelta al mundo y le había costado la vida de casi todos sus miembros. Hoy en día cualquier persona con un ingreso de clase media puede darle la vuelta a la Tierra de manera segura y fácil en solo 48 horas. En 1500 los humanos estaban confinados a la superficie de la tierra. El cielo era un lugar reservado para las aves, los ángeles y las deidades, pero el 20 de julio de 1969 los humanos llegaron a la luna. Durante los 4 millones de años de evolución previos, ningún organismo consiguió siquiera abandonar la atmósfera de la Tierra, y ciertamente ninguno había dejado la huella de un pie o de un tentáculo sobre la luna. Pero el momento único, más notable y definitorio de los últimos 500 años llegó a las 5:29 de la mañana, el 16 de julio de 1945. En aquel preciso segundo, científicos estadounidenses detonaron la primera bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. A partir de aquel momento, la humanidad tuvo la capacidad no solo de cambiar el rumbo de la historia, sino de ponerle fin. Durante dicha revolución, la humanidad ha obtenido nuevos y enormes poderes al invertir recursos en la investigación científica. Se trata de una revolución porque hasta aproximadamente 1500 después de Cristo, los humanos en todo el mundo dudaban de su capacidad para obtener nuevos poderes médicos, militares y económicos. El típico gobernante premoderno daba dinero a los sacerdotes, los filósofos y los poetas con la esperanza de que legitimaran su gobierno y mantuvieran el orden social. No esperaban que descubrieran nuevos medicamentos o que inventaran nuevas armas o que estimularan el crecimiento económico. Durante los últimos 5 siglos, los humanos han creído cada vez más que pueden aumentar sus capacidades si invierten en investigación científica. La revolución científica no ha sido una revolución del conocimiento, ha sido sobre todo una revolución de la ignorancia. El gran descubrimiento que puso en marcha la revolución científica fue el descubrimiento de que los humanos no saben todas las respuestas a sus preguntas más importantes. Y es que las tradiciones premodernas del conocimiento, como el islamismo, el cristianismo, el budismo y el confucianismo, afirmaban que todo lo que era importante saber acerca del mundo ya era conocido. Los grandes dioses o el único Dios todopoderoso o los sabios del pasado poseían la sabiduría que lo abarcaba todo y nos estaban reveladas en escrituras y tradiciones orales. Y es que en ese momento solamente habían 2 tipos de ignorancia. Primero, un individuo podía ignorar algo importante y para obtener el conocimiento necesario todo lo que tenía que hacer era preguntarle a alguien más sabio. No había necesidad de descubrir algo que nadie sabía todavía. Y lo segundo era que se podía ser ignorante de cosas sin importancia. Por definición, todo lo que los grandes dioses o los sabios del pasado no se preocupaban de decirnos carecía de importancia.
Por ejemplo, si un campesino quería saber de qué manera las arañas tejían sus telarañas, no tenía sentido preguntárselo al sacerdote, porque si no estaban las escrituras, significaba que pues no era importante. En cambio, la ciencia moderna admite abiertamente ignorancia. Darwin nunca dijo que él fuera el todopoderoso de los biólogos y que se las supiera todas. Él tampoco dijo que resolvió el enigma de la vida de una vez por todas. Y es que después de siglos de extensas investigaciones científicas, los biólogos admiten que todavía no tienen una buena explicación para la manera en la que el cerebro produce, por ejemplo, la conciencia. Así como los físicos admiten que no saben qué causó el Big Bang. La buena disposición a admitir la ignorancia ha hecho que la ciencia moderna sea más dinámica, adaptable e inquisitiva que cualquier otra tradición previa de conocimiento. Algo que también se desarrolló es el método moderno de investigación científica. Es decir, damos por sentado la insuficiencia del conocimiento antiguo y ahora se pone énfasis en nuevas observaciones y experimentos. Es decir, actualmente no se niega la tradición, es decir, se empieza estudiando lo que se ha dicho y han escrito los sabios del pasado, pero desde el primer año de la facultad a los aspirantes de físicos, arqueólogos y politólogos se les enseña que su misión es ir más allá de lo que Albert Einstein o cualquier otro científico o filósofo grande de la historia llegó a conocer. Ahora, hablemos de la unión de la ciencia y el imperio. Y empezó a tomar fuerza cuando la Primera Guerra Mundial quedó empatada en una interminable guerra de trincheras. Ambos bandos convocaron a científicos para que rompieran este empate. Los hombres de blanco se fueron rápidamente a los laboratorios y comenzaron a surgir una constante de nuevas armas maravillosas. Aviones de combate, gas venenoso, tanques submarinos y ametralladoras, piezas de artillería, rifles y bombas cada vez más eficientes. La ciencia desempeñó un papel incluso mayor en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes trabajaban en cohetes y aviones a propulsión, pero al mismo tiempo los estadounidenses estaban creando la bomba atómica, la detonaron en 1945 y 2 semanas y 2 bombas atómicas después, la guerra terminó. Esta obsesión con la tecnología militar, desde los tanques, bombas atómicas hasta las moscas espías, es un fenómeno bastante reciente. Los árabes no derrotaron al imperio sasánida gracias a arcos o a espadas superiores. Los selúcidas no gozaban de ventajas tecnológicas sobre los bizantinos y los mongoles no conquistaron China con ayuda de alguna nueva e ingeniosa arma. De hecho, en ese momento todos los que habían ganado tenían una tecnología militar inferior. Y es que hasta la revolución científica la mayoría de las culturas no creían en el progreso. Se consideraba imposible que los conocimientos prácticos humanos resolvieran los problemas fundamentales del mundo. Si Mahoma, Jesús, Buda y Confucio, que sabían todo lo que había que saber, fueron incapaces de erradicar el hambre, la enfermedad, la pobreza y la guerra en el mundo, ¿por qué nosotros podríamos esperar resolverlo? Muchas religiones creían que algún día aparecería un Mesías y acabaría con todas las guerras y hambrunas e incluso con la muerte misma. Es por eso que la idea de que la humanidad podía hacer esto descubriendo nuevos conocimientos o inventando nuevas herramientas era peor que ridícula. Era arrogancia. Por suerte, cuando la cultura moderna admitió que había muchas cosas importantes que todavía no sabía, y cuando esta admisión de ignorancia se unió a la idea de que los descubrimientos científicos nos podrían proporcionar nuevos poderes, la gente comenzó a sospechar que después de todo, el progreso real podía ser posible. Cuando la ciencia empezó a resolver un problema tras otro, muchos se convencieron de que la humanidad podía solucionar todos y cada uno de los problemas mediante la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos. La pobreza, la enfermedad, las guerras, las hambrunas, la muerte misma no eran ya un destino inevitable de la humanidad, simplemente era fruto de nuestra ignorancia. Un ejemplo famoso es el rayo. Mientras muchas culturas creían que el rayo era el martillo de un dios enfurecido que empleaba para castigar a los pecadores, a mediados del siglo XVIII, en uno de los experimentos más célebres de la historia, Benjamin Franklin hizo volar una cometa durante una tormenta con relámpagos para comprobar la hipótesis de que el rayo es simplemente una corriente eléctrica. Sus observaciones le habían permitido inventar el pararrayos y desarmar a los dioses. Son muchos los que están convencidos de que la ciencia y la tecnología tienen las respuestas a todos nuestros problemas, pero la ciencia no es una empresa que tenga lugar en algún plano moral o espiritual superior por encima del resto de las actividades humanas. Yuval Noah Harari nos dice que como todos los otros campos de nuestra cultura, la ciencia está modelada por intereses económicos, políticos y religiosos, y aquí es donde nos empieza a hablar de la unión de la ciencia y el imperio. ¿Por qué desde algún momento empezaron a fluir los millones de monedas desde las cajas fuertes de los gobiernos y las empresas hasta los laboratorios y universidades?
La respuesta es que la mayoría de los estudios científicos se financian porque alguien cree que puede ayudar a alcanzar algún objetivo político, económico o religioso. Por ejemplo, en el siglo XVI, reyes y banqueros dedicaron enormes recursos para financiar expediciones geográficas alrededor del mundo y ni un solo peñique para estudiar la psicología infantil, porque suponían que el descubrimiento de un nuevo conocimiento geográfico les permitiría conquistar nuevas tierras, establecer imperios, mientras que no podían ver los beneficios en comprender la psicología infantil. Y es que los propios científicos no siempre son conscientes de los intereses políticos, económicos y religiosos que controlan el flujo del dinero. Muchos científicos, de hecho, actúan por pura curiosidad intelectual. Sin embargo, solo rara vez son los científicos los que dictan el programa científico. Y ahora se han preguntado por qué Europa, por qué el continente europeo fue el que durante muchos años destacó a nivel mundial. Y es que había una época en la que las islas británicas y Europa occidental no eran más que un rincón atrasado y distante del mundo. Y es que en 1775 Asia suponía el 80% de la economía mundial. En 1950, Europa occidental y Estados Unidos suponían en conjunto más de la mitad de la producción global, mientras que la porción de China se había reducido al 5%. ¿Puedes creerlo? Es decir, en 1775, 200 años antes, Asia suponía el 80% y en 1950 era solo del 5%. En la actualidad todos los humanos son, en mucha mayor medida, europeos por su manera de vestir, de pensar y de sus gustos. ¿Por qué Europa? ¿Cómo consiguieron los habitantes de este frío apéndice de Euroasia salir de su remoto rincón del globo y conquistar el mundo? La dominación europea se basó en gran medida en el complejo militar, industrial, científico, es decir, en la unión entre lo militar, entre lo industrial y entre lo científico. Y es que fíjate, el primer ferrocarril comercial se inauguró con fines comerciales en 1830 en Gran Bretaña. 20 años después, las naciones europeas estaban recorridas por casi 40.000 kilómetros de vías férreas y comparándolo con Asia, África y América Latina, es decir, estas tres juntas solo habían 4.000 kilómetros de vías férreas. Y es que los chinos y los persas no carecían de inventos tecnológicos como las máquinas de vapor, que podían copiar rápidamente. De lo que carecían era de los valores, de los mitos, de los aparatos judiciales y de las estructuras sociopolíticas que tardaron siglos en cobrar forma y madurar en Occidente, y que era algo que no podía copiarse rápidamente. Francia y Estados Unidos siguieron rápidamente los pasos de Gran Bretaña porque los franceses y los estadounidenses ya compartían los mitos y estructuras sociales más importantes de los británicos. ¿Te das cuenta cómo a partir de aquí lo que rige la dirección del mundo ya no tenía tanto que ver con materias primas, sino con maneras de pensar? Y también algo importante es que el imperialismo europeo, es decir, cuando viajaban a otros lugares para conquistar, fue diferente a todos los demás proyectos imperiales de la historia. Los anteriores buscadores de imperios solían suponer que ya comprendían el mundo, es decir, yo ya me las sé todas, solo voy a llegar a ese lugar y voy a poner lo que yo sé, es decir, voy a poner una ciudad a mi imagen y semejanza en este nuevo pedazo de tierra. En cambio, los imperialistas europeos se dirigieron hacia lejanas costas con la esperanza de obtener nuevos conocimientos junto con los nuevos territorios. Tenían ya un pensamiento científico. Y aquí hay una historia bastante genial. En 1831, la Royal Navy envió al buque HMS a cartografiar las costas de Sudamérica, las Islas Malvinas y las Islas Galápagos. El capitán del buque, que era un científico aficionado, decidió añadir un geólogo a la expedición para estudiar las formaciones geológicas que la expedición pudiera encontrar. Después de que varios geólogos profesionales rechazaron su invitación, el capitán ofreció el puesto a un graduado de Cambridge de 22 años de edad. Su nombre, Charles Darwin, quien aprovechó la oportunidad y el resto es historia. La mentalidad moderna de explora y conquista se halla perfectamente ilustrada en el desarrollo de los mapas del mundo o mapamundis. Antes de la época de los europeos, las regiones desconocidas se omitían o simplemente se llenaban de monstruos y cositas dibujadas imaginarias. Pero durante el siglo XV y XVI, los europeos comenzaron a dibujar mapas del mundo con grandes cantidades de espacios vacíos. Era una señal del desarrollo de la forma de pensar científica. El no lo sabemos todo. El punto de inflexión crucial llegó en 1492 cuando Cristóbal Colón se hizo a la mar hacia el oeste desde España en busca de una nueva ruta hacia Asia Oriental. Colón calculó que Japón debía hallarse a unos 7.000 kilómetros al oeste de España, pero en realidad estaba muchísimo más lejos y un continente entero en medio. El 12 de octubre de 1492, más o menos a las 2 de la madrugada, la expedición de Colón dio con un continente desconocido. Colón creía haber llegado a una pequeña isla en aguas de la costa de Asia Oriental,
Por eso llamó indios a las personas que estaban ahí. La verdad es que Colón se mantuvo en este error durante el resto de su vida. La idea de que había descubierto un continente desconocido era inconcebible para él y para muchos de su generación. Durante miles de años, no solo los grandes pensadores y sabios, sino también las infalibles escrituras habían conocido solo Europa, África y Asia. ¿Podían haber estado equivocados todos? ¿Podía la Biblia haber pasado por alto la mitad del mundo? El primer hombre moderno fue Amerigo Vespucci. No sé si así se pronuncia, perdónenme si lo digo mal, pero aquí está, yo lo leo como Amerigo Vespucci es con doble C. Un marino italiano que tomó parte en varias expediciones a América en los años de 1499 y 1504. Más o menos por esas épocas se publicaron en Europa dos textos bastante importantes que describían sus expediciones. Dichos textos aducían que las nuevas tierras descubiertas por Colón no eran islas en la costa de Asia, sino todo un continente desconocido por las escrituras, los geógrafos clásicos y los europeos contemporáneos. En 1507, convencido por estos argumentos, un respetado cartógrafo llamado Martin Waldseemüller publicó un mapamundi actualizado. Después de dibujarlo creyendo equivocadamente que Amerigo Vespucci había sido la persona que lo había descubierto, dio el nombre al continente en su honor. Existe cierta justicia poética en el hecho de que una cuarta parte del mundo y 2 de sus 7 continentes hayan recibido el nombre de un italiano poco conocido cuya única contribución a la fama es que tuvo la valentía de decir, no lo sabemos. El descubrimiento de América fue el acontecimiento fundacional de la revolución científica, porque el deseo de conquistar América obligó a sí mismo a los europeos a buscar nuevos conocimientos a una velocidad vertiginosa. Si realmente querían controlar los vastos territorios nuevos, tenían que reunir una cantidad enorme de datos sobre la geografía, el clima, la fauna, la flora, los idiomas, las culturas y la historia del nuevo continente. A partir de entonces, no solo los geógrafos europeos, sino los eruditos en casi todos los campos del conocimiento empezaron a trazar mapas con espacios vacíos que había que llenar. Comenzaron a admitir que sus teorías no eran perfectas y que había cosas importantes que no sabían. Ahora, algo que es verdad es que ni los ejércitos modernos ni los laboratorios de las universidades pueden mantenerse sin los bancos. Para comprender la historia económica moderna, solo necesitamos comprender una única palabra. La palabra es crecimiento. Durante la mayor parte de la historia, la economía mantuvo aproximadamente el mismo tamaño, pero todo eso cambió en la época moderna. En 1500, la producción global de bienes y servicios era aproximadamente unos 185.000 millones de euros. En la actualidad se sitúa alrededor de los 45 billones de euros. Pero, ¿qué es lo que explica este crecimiento prodigioso? Lo que permite que los bancos y la economía entera sobrevivan y prosperen es nuestra confianza en el futuro. La humanidad estuvo atrapada en este bucle durante miles de años, en donde el resultado era que las economías permanecían congeladas. Y es que la manera de salir de esta trampa se descubrió hasta la época moderna, cuando se creó un nuevo sistema basado en la confianza en el futuro. En él, la gente acordó representar bienes imaginarios, es decir, bienes que no existen en el presente, con un tipo de dinero especial al que llamaron crédito. El crédito nos permite construir el presente a expensas del futuro. Se basa en la suposición de que es seguro que nuestros recursos futuros serán mucho más abundantes que nuestros recursos actuales. Hay toda una serie de oportunidades nuevas y magníficas que se abren ante nosotros si podemos construir cosas en el presente utilizando los ingresos del futuro. Si el crédito es una cosa tan maravillosa, ¿por qué nadie pensó en esto antes? Claro que lo hicieron. El problema era que no confiaban en que el futuro fuera mejor que el presente. Creían que la cantidad total de riqueza era limitada y de vez en cuando incluso se reducía. Por lo tanto, la gente consideraba que era una mala apuesta suponer que ellos personalmente o su reino o todo el mundo produciría más riqueza dentro de, por ejemplo, 10 años. Porque la realidad era que en ese momento el rey de Inglaterra podía enriquecerse pero solo robándole al rey de Francia. El pastel se podía cortar de muchas maneras distintas pero nunca aumentaba de tamaño. Pero empezamos de repente a hablar de un pastel que crece, porque llegó la revolución científica y la idea del progreso, en donde también esta idea del progreso se tradujo en términos económicos. Y es que la gente se empezó a dar cuenta que podía ser rico sin que el otro se empobreciera. Es decir, el pastel global estaba aumentando. Y es que a lo largo de los últimos 500 años, la idea de progreso convenció a la gente para que depositara cada vez más confianza en el futuro. Dicha confianza creó crédito, el crédito produjo crecimiento económico real y el crecimiento reforzó la confianza en el futuro y abrió el camino para más crédito todavía.
En 1776, el economista escocés Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, probablemente el manifiesto económico más importante de todos los tiempos. En el capítulo 8 de su primer volumen, Smith planteaba el siguiente razonamiento novedoso. Cuando un terrateniente, un tejedor o un zapatero obtiene mayores beneficios de los que necesita para mantener a su familia, utilice el excedente para emplear a más ayudantes. Cuantos más beneficios obtenga, más ayudantes podrá emplear. De ahí se sigue que un aumento en los beneficios de los empresarios privados es la base del aumento de la riqueza y la prosperidad colectivas. Quizá esto no parezca muy original, puesto que todos vivimos en un mundo capitalista que da por sentado este razonamiento, pero la afirmación de Smith, en donde explica que el impulso egoísta humano de aumentar los beneficios privados es la base de la riqueza colectiva, es una de las ideas más revolucionarias de la historia humana. Revolucionaria no solo de una perspectiva económica, sino más, si cabe, desde una perspectiva moral y política. Lo que Smith dice es que la codicia es buena y que al hacerme rico yo beneficio a otros y no solo a mí. Es decir, el egoísmo es altruismo, desde el punto de vista de Smith. Smith enseñó a la gente a pensar en la economía como una situación en la que siempre se gana, en la que mis beneficios son también tus beneficios, que el aumento de tu porción depende del aumento de la mía. Si soy pobre, tú también lo serás, puesto que no puedo comprar tus productos o servicios, pero si soy rico, tú también te enriquecerás. En el nuevo credo capitalista, el primer mandamiento y más sagrado de todos es: los beneficios de la producción han de reinvertirse en aumentar la producción. Pero bueno, sabemos que no todo es tan hermoso como lo planteó Adam Smith en su momento, y aquí es donde hablamos del libre mercado. El capital y la política se influyen mutuamente. Y es que hay muchos debates en donde se discute qué tanto el gobierno se debería meter y qué tanto debería actuar solas a las empresas, lo que se le conoce como el libre mercado. Y es que un gobierno puede imponer elevados impuestos a los industriales y usar el dinero para proporcionar espléndidas prestaciones de desempleo a la gente, pero según la opinión de muchos empresarios sería mejor si el gobierno dejara a las empresas conservar ese dinero, es decir, no les cobrara impuestos, y ese dinero mejor las empresas lo usan para abrir nuevas fábricas y contratar a gente desempleada. Según esta concepción, la política económica más sensata es mantener a la política lejos de la economía. Pero Yuval Noah Harari nos dice que en su forma más extrema, creer en el libre mercado es tan ingenuo como creer en Santa Claus. Simplemente no existe un mercado libre de todo prejuicio político. Y aquí se explica un poquito más, está bastante interesante. Dice que por sí mismos los mercados no ofrecen ninguna protección contra el fraude, el robo y la violencia. Es tarea de los sistemas políticos asegurar la confianza mediante la legislación de sanciones contra los engaños y el establecimiento y respaldo de fuerzas de policía, tribunales y cárceles que hagan cumplir la ley. Es decir, el gobierno sí debería intervenir porque son ellos los que imponen la ley para que las empresas no hagan lo que quieran. Y para explicar esto nos pone una historia interesante. Durante los inicios del periodo moderno, el auge del capitalismo europeo fue de la mano con el auge del tráfico de esclavos. Y es que las responsables de estas tragedias fueron las empresas que venían impulsadas por el mercado. Las plantaciones de azúcar fueron particularmente importantes, y es que en la Edad Media el azúcar era un lujo bastante raro en Europa. Pero a medida que habían cada vez más plantaciones de azúcar en América, a Europa empezaron a llegar cantidades más grandes, el precio del azúcar empezó a bajar y Europa desarrolló un insaciable gusto por los dulces. Sin embargo, cultivar la caña y extraer su azúcar era algo que requería un trabajo intenso. Pocas personas querían trabajar largas horas en campos de caña infestados de malaria y bajo el sol tropical. Los trabajadores contratados eran ya demasiado caros y los empresarios, codiciosos de obtener beneficios y crecimiento económico, decidieron cambiar a los empleados por esclavos. La verdad es que la mayoría de los esclavos vivían una vida corta y miserable, y todo esto para que los europeos pudieran gozar de su té dulce y de sus golosinas, y para que los magnates del azúcar pudieran obtener enormes ganancias. El tráfico de esclavos no era controlado por ningún estado o gobierno. Era una empresa puramente económica organizada y financiada por el libre mercado según las leyes de oferta y demanda. Las compañías privadas de comercio de esclavos vendían acciones en los mercados de valores de Ámsterdam, Londres y París. Los europeos de clase media pues buscaban una buena inversión, compraban estas acciones. Es decir, las empresas de esclavos cotizaban en la bolsa. Y el autor nos explica que este es el pequeño inconveniente del capitalismo de libre mercado. No puede asegurar que los beneficios se obtengan de una manera justa o que se distribuyan de manera justa. Por el contrario, las ansias de aumentar los beneficios y la producción impiden ver a la gente cualquier cosa que se interponga en el camino. Cuando el crecimiento se convierte en el bien supremo, no limitado por ninguna otra consideración ética,
puede conducir fácilmente a la catástrofe. Y con esto llegamos a la época de la Revolución Industrial. Durante los milenios previos a la Revolución Industrial, los humanos ya sabían cómo utilizar una amplia variedad de fuentes energéticas. Por ejemplo, quemaban leña, utilizaban buques de vela o utilizaban molinos de agua. Pero estas fuentes tenían límites claros. Uno de los más grandes problemas era que la gente no sabía cómo convertir un tipo de energía en otro. La historia humana estuvo dominada por dos ciclos principales: los ciclos del crecimiento de las plantas y los ciclos cambiantes de la energía solar, día y noche, verano e invierno. Cuando la luz solar era escasa y cuando los trigales estaban todavía verdes, los humanos tenían poca energía. Pero todo esto comienza a cambiar en la cocina. Durante largos milenios, la gente estaba cara a cara con el invento más importante de la historia de la producción de energía sin que se dieran cuenta. Y sucedía cada vez que ponían a hervir el agua. En el momento en el que el agua hervía y la tapa de la olla convertía el calor en movimiento. La verdad es que en ese momento nadie vio un potencial real. Tuvieron que pasar 3 siglos antes de que la gente inventara la máquina que utilizaba calor para trasladar cosas. Los emprendedores británicos mejoraron la máquina de vapor que en ese momento se utilizaba en las minas para mover material y lo llevaron a los telares. Y en 1825 un ingeniero inglés conectó una máquina de vapor a una vagoneta minera. Y esta fue la primera locomotora a vapor de la historia. Y entonces, si se podía utilizar el vapor para transportar carbón, ¿por qué no otras mercancías? ¿Y por qué no incluso personas? El 15 de septiembre de 1830 se inauguró la primera línea comercial de ferrocarril que conectaba Liverpool con Manchester. Solo 20 años después, Gran Bretaña tenía decenas de miles de kilómetros de vías férreas. A partir de ahí, la gente se obsesionó con la idea de que se podían usar las máquinas y motores para convertir un tipo de energía en otro. Cualquier tipo de energía, en cualquier lugar del mundo, se podía domesticar para cualquier necesidad que tuviéramos, solo con que pudiéramos inventar la máquina adecuada. Por ejemplo, cuando los físicos se dieron cuenta que en el interior de los átomos hay almacenada una enorme cantidad de energía, empezaron de inmediato a pensar de qué manera podían liberar dicha energía y usarla para producir electricidad. La carrera de la electricidad fue todavía más sorprendente. Hace 2 siglos, la electricidad no desempeñaba papel alguno en la economía y se usaba en el mejor de los casos para experimentos científicos arcanos y trucos de magia baratos. En el fondo, la revolución industrial ha sido una revolución en la conversión de la energía. Ha demostrado una y otra vez que no hay límite a la cantidad de energía que tenemos a nuestra disposición. O más exactamente, que el único límite es el que establece nuestra ignorancia. A medida que los humanos averiguaban cómo domesticar grandes cantidades de energía barata, pudieron empezar a explotar depósitos de materias primas previamente inaccesibles, por ejemplo, explotar minas de hierro en las desoladas tierras de Siberia. Simultáneamente, descubrimientos científicos permitieron a la humanidad inventar materias primas completamente nuevas, como los plásticos, y descubrir materiales antes desconocidos como el silicio y el aluminio. La revolución industrial produjo una combinación sin precedentes de energía barata y abundante y materias primas baratas y abundantes. El resultado fue una explosión de productividad humana. Por lo general, cuando pensamos en la revolución industrial, pensamos en un paisaje urbano y chimeneas con humo. Pero la revolución industrial fue, por encima de todo, la segunda revolución agrícola. Máquinas como los tractores empezaron a desempeñar tareas que previamente efectuaban la energía muscular o que no se realizaban en absoluto. Los campos eran cada vez más productivos gracias a los fertilizantes artificiales, los insecticidas industriales y todo un arsenal de hormonas y medicamentos. Los refrigeradores, los barcos y los aviones volvieron posible almacenar productos durante meses y transportarlos rápidamente y a bajo precio al otro extremo del mundo. Gracias a esto, los europeos empezaron a comer carne de res argentina y sushi japonés fresco. Incluso las plantas y los animales se mecanizaron y empezaron a ser tratados como máquinas. En la actualidad, estos animales son producidos en masa en instalaciones que parecen fábricas y su cuerpo se moldea según las necesidades industriales. De la misma manera que el comercio de esclavos en el Atlántico no fue el resultado del odio hacia los africanos, tampoco la moderna industria animal es motivada por el odio hacia los animales. Más bien es
impulsada por la indiferencia. La mayoría de las personas que producen y consumen huevos, leche y carne rara vez se detienen a pensar la suerte que tienen las gallinas, vacas y cerdos cuya carne nos comemos. Irónicamente, las mismas disciplinas científicas que diseñan nuestras máquinas de ordeñar y recogen huevos han demostrado últimamente y más allá de toda duda razonable que los animales, como las aves y los mamíferos, poseen una constitución sensorial emocional compleja. No solo sienten dolor físico, sino que pueden padecer malestar emocional. Y con esto llegamos a uno de los últimos capítulos, una revolución permanente. La revolución industrial cambió la manera y la mentalidad de los humanos. Un ejemplo son los relojes. La agricultura tradicional dependía de los ciclos de tiempo natural y el crecimiento orgánico. El mundo se ocupaba de sus quehaceres sin relojes ni horarios, sometidos únicamente a los movimientos del sol y a los ciclos de crecimiento de las plantas. No había una jornada laboral uniforme. La verdad es que la gente en ese momento no sabía qué hora era y apenas se preocupaba por el año. De hecho, si un viajero en el tiempo se hubiera aparecido en medio de una aldea medieval y preguntara a una persona en la calle, oye, ¿en qué año estamos?, el aldeano quedaría sorprendido tanto por la pregunta como por la ridícula vestimenta del extraño. La revolución industrial trajo consigo las fábricas. La mayoría de la gente del campo se mudó a la ciudad para trabajar en las fábricas y con ello la gente empezó a adoptar un horario preciso. Cada obrero llega al trabajo exactamente a la misma hora, todos hacen la pausa para comer y todos vuelven a casa cuando la sirena suena. La revolución industrial hizo que la vida humana girara alrededor de las empresas. Las escuelas adoptaron los horarios precisos, le siguieron luego los hospitales, las oficinas de gobierno y las tiendas de comercio, copiándole a las fábricas. Además, el sistema de horarios se estaba extendiendo al transporte público, porque si los obreros tenían que iniciar su turno a las 8 de la mañana, el tren o el autobús tenía que llegar a la puerta de la fábrica a las 7:55. Por aquel entonces, cada ciudad y pueblo de Gran Bretaña tenía su propia hora, mientras que en Londres podían ser las 12, quizá eran las 12:20 en Liverpool y las 11:50 en Canterbury. La verdad es que no había radios, ni teléfonos, ni televisión, ni trenes rápidos, entonces ¿quién podía saberlo? Y la neta, a nadie le importaba. Pero el primer servicio de trenes comerciales empezó a operar entre Liverpool y Manchester en 1830. Los trenes eran más rápidos, de modo que empezaron a notarse las diferencias entre un lugar y otro. Así que en 1847 las compañías británicas de ferrocarriles se pusieron de acuerdo en que a partir de entonces todos los horarios de trenes se sincronizarían según la hora del observatorio de Greenwich. Finalmente, en 1880, el gobierno británico dio el paso sin precedentes de legislar que todos los horarios de Gran Bretaña debían seguir el de Greenwich. Por primera vez en la historia, un país adoptó una hora nacional y obligó a su población a vivir según un reloj artificial y no según las salidas y puestas del sol locales. Este inicio modesto generó una red global de horarios sincronizados hasta las más mínimas pequeñas fracciones de segundo. Cuando los medios de comunicación, que primero fue la radio y luego las televisiones, hicieron su debut, pues se convirtieron en las principales evangelistas y difusores de esto. Entre las primeras cosas que transmitían era la hora. Transmitían unos pitidos que permitían al poblado y a los buques en alta mar poner en horas sus relojes. Posteriormente, las emisoras de radio adoptaron la costumbre de emitir las noticias cada hora y en la actualidad lo primero que se oye en cualquier noticiario, la hora. Y vivieron felices por siempre jamás. Este es el nombre de uno de los últimos capítulos del libro en donde analiza si a lo largo de los años, con todo y estos avances, con la ciencia, con los imperios, con las ciudades, con el dinero, con la modernidad, ¿el ser humano es más feliz? Vamos a averiguarlo. Los últimos 500 años han sido testigos de una serie de revoluciones increíbles. La economía ha crecido de forma exponencial. En la actualidad los humanos gozan del tipo de riqueza que solía ser propia de los cuentos de hadas. La ciencia y la revolución industrial han conferido a la humanidad poderes sobrehumanos y una energía prácticamente ilimitada, y se ha transformado tanto la política como la vida cotidiana y la psicología humana. Pero, ¿somos más felices? El descubrimiento de recursos energéticos inagotables ha vuelto que tengamos una dicha inagotable. En todos estos milenios transcurridos desde la revolución cognitiva, ¿hemos hecho que el mundo sea un mejor lugar para vivir? Y si no es así, ¿qué sentido ha de tener desarrollar la agricultura, las ciudades, la escritura, las monedas, los imperios, la ciencia y la industria? La verdad es que los historiadores rara vez se plantean estas preguntas y Yuval Noah Harari considera que son muy importantes. Comencemos por lo básico. Según el sentido común, las capacidades humanas han aumentado a lo largo de la historia.
Puesto que los humanos suelen usar sus capacidades para aliviar los sufrimientos y realizar aspiraciones, de ahí se supone que hemos de ser más felices que nuestros antepasados medievales, y ellos tuvieron que ser más felices que los cazadores recolectores de la Edad de Piedra. Pero este relato de progreso no es convincente. ¿Pero por qué? La realidad es que podemos felicitarnos por los logros sin precedentes de los sapiens modernos únicamente si ignoramos por completo la suerte de todos los demás animales. Gran parte de la riqueza material de la que nos aísla de la enfermedad y de la hambruna se ha acumulado a expensas de monos de laboratorio, vacas lecheras y pollos en cintas transportadoras. Decenas de miles de millones de estos animales se han visto sometidos a lo largo de los últimos 2 siglos a un régimen de explotación industrial cuya crueldad no tiene precedentes en los anales del planeta Tierra. Y piénsalo, así como cuando se evalúa la felicidad global, sería un error contar solo la felicidad de las clases altas o de los europeos o de los hombres, de la misma manera sería un error considerar únicamente la felicidad de los humanos. Ok, y hasta aquí hemos comentado la felicidad como si fuera en gran parte un producto de factores materiales como la salud, la dieta y la riqueza. Entonces, si la gente es más rica y está más sana, pues también debería ser más feliz. Pero entonces el primer paso sería definir qué es lo que se va a medir. La definición generalmente aceptada de la felicidad es bienestar subjetivo. Es algo que siento en mi interior, ya sea un placer inmediato o una satisfacción a largo plazo con la manera en cómo se desarrolla mi vida. Una conclusión interesante es que el dinero produce realmente la felicidad, pero se ha investigado que solo hasta cierto punto, y pasado dicho punto carece de importancia. Para la gente situada en la base de la escala económica, más dinero sí significa mayor felicidad. Por ejemplo, imagina el lector que es una madre soltera española cuyos ingresos son de 12,000 euros anuales limpiando casas y de golpe ganas 500,000 euros en la lotería. Probablemente sí experimentes un mayor grado de felicidad porque vas a poder dar de comer y vestir a tus hijos. Sin embargo, si el lector fuera un alto ejecutivo con ingresos de 250,000 euros anuales y gana 1,000,000 de euros en la lotería, según los datos empíricos, es casi seguro que esto no haga una diferencia en la manera en cómo te sientes a la larga. Otra cosa sobre la felicidad interesante es que la familia y la comunidad parecen tener más impacto en nuestra felicidad que el dinero y la salud. Las personas con familias fuertes que viven en buenas comunidades y que apoyan a sus miembros son significativamente más felices que las personas cuyas familias son disfuncionales y que nunca han encontrado o nunca han buscado una comunidad de la cual formar parte. Y el matrimonio es particularmente importante. Diversos estudios han demostrado que hay una correlación muy estrecha entre buenos matrimonios y un elevado bienestar subjetivo y entre malos matrimonios y la desdicha. Y esto se mantiene incluso con independencia de las condiciones económicas e incluso de las físicas. Sin embargo, el hallazgo más importante de todos es que la felicidad no depende realmente de condiciones objetivas ni de la riqueza, la salud o incluso de la comunidad. Depende más bien de la correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas. Ok, ¿y qué quiere decir esto? Que si uno quiere un Ferrari último modelo y solo obtiene un Fiat de segunda mano, eso lo asimilas como una pérdida. Y es que cuando las cosas mejoran, las expectativas aumentan y en consecuencia mejoras incluso espectaculares en las condiciones pueden dejarnos insatisfechos. Así que si tus expectativas no son tan altas y consigues algo alineado a esas expectativas, puede provocarte muchísima mayor felicidad. Ahora, en este punto, Yuval Noah Harari dice que profetas, poetas y filósofos se dieron cuenta hace miles de años que estar satisfecho con lo que se tiene es mucho más importante que obtener más de lo que se desea. Pero menciona que es reconfortante cuando la investigación moderna llega a la misma conclusión a la que llegaron los antiguos. Y con esto terminamos la cuarta parte y llegamos al epílogo. El epílogo es una palabra que se utiliza para el final. Casi todos los libros tienen un epílogo. En este caso, para mí, el epílogo de este libro es el mejor epílogo que haya leído. Se los voy a leer tal cual. Es una página y unas cuantas líneas más. Epílogo. Música, por favor. El animal que se convirtió en un dios. Hace 70,000 años, Homo sapiens era todavía un animal insignificante que se ocupaba de sus propias cosas en un rincón de África. En los milenios siguientes se transformó en el amo de todo el planeta y en el terror del ecosistema. Hoy en día está a punto de convertirse en un dios, a punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de la creación y la destrucción. Lamentablemente, el régimen de los sapiens sobre la Tierra ha producido hasta ahora pocas cosas de las que podamos sentirnos orgullosos. Hemos domesticado nuestro entorno, aumentado la producción de alimentos, construido ciudades, establecido imperios y creado extensas redes comerciales. Pero, ¿hemos reducido la cantidad de sufrimiento en el mundo?
Una y otra vez, un gran aumento del poder humano no mejoró necesariamente el bienestar de los sapiens individuales y por lo general causó una inmensa desgracia a otros animales. En las últimas décadas hemos hecho al menos algún progreso real en lo que a la condición humana se refiere, reduciendo el hambre, la peste y la guerra. Sin embargo, la situación de otros animales se está deteriorando más rápidamente que nunca, y la mejora en la suerte de la humanidad es demasiado reciente y frágil para poder estar seguros. Además, a pesar de las cosas asombrosas que los humanos son capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestro objetivo y parecemos estar tan descontentos como siempre. Hemos avanzado desde las canoas a los galeones, a los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe a dónde vamos. Somos más poderosos que nunca, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder. Peor todavía, los humanos parecen ser más irresponsables que nunca. Dioses hechos a sí mismos, con solo las leyes de la física para acompañarnos. No hemos de dar explicaciones a nadie. En consecuencia, causamos estragos a nuestros socios animales y al ecosistema que nos rodea, buscando poco más que nuestra propia comodidad y diversión, pero sin encontrar nunca la satisfacción. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Y con eso termina el libro. Sí, efectivamente, así termina el libro. Es increíble. Yo creo que lo que el autor quiso dejarnos con una pregunta para cerrar un gran libro como este es que la historia no termina aquí. La historia sigue. La historia no siempre se escribe a beneficio de los humanos. Nadie tiene el control real hacia dónde va esto. Pero creo que en este punto, todo lo que tenemos con todo lo que hemos logrado construir, creo que podamos empezar a tomar las riendas. Una reflexión personal que me llevo es que estudiar historia nos sirve para poder crear un mejor presente, y como personas que estamos interesadas en mejorar la educación en nuestro país, creo que conocer un poco de lo que hemos hecho como especie nos permite tener más claridad de hacia dónde verdaderamente deberíamos ir, qué errores ya hemos cometido y evitar repetirlos. Como dicen, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Este es un libro grandioso, se lo recomiendo de verdad que lo puedan leer. Ahora, importante, este es uno de 12 libros que vamos a estar resumiendo. Si te gustó, comparte este contenido. También, para que no te pierdas el próximo jueves el resumen, activa la campanita que tiene Spotify. Y voy a regalar un ejemplar de este libro. Un libro completamente nuevo de Animales a Dioses. Lo voy a regalar en mi Instagram. Si estás escuchando este episodio tiempo después, lo más probable es que ya lo haya regalado, pero voy a estar regalando 12 libros. Entonces voy a regalar un ejemplar de este y otros más. Así que te invito a también buscarme en Instagram. Los enlaces de este libro en Amazon te lo dejo en la descripción. El libro que comenté de historia también lo voy a dejar en la descripción. Mi Instagram y el video que hice de 1.5 minutos resumiendo este libro también lo dejo en la descripción. Y pues muchísimas gracias, profes. Nos vemos en un próximo episodio.